frío de 3 pares de cojones que hace. Muy buenos días, señoras y señores. Damen un Herren. Se dice así. Ladies and gentlemen, estamos en el aeropuerto de Múnich, entre terminales ahora mismo. Nos vamos a embarcar hoy rumbo, para no gustarme Nueva York, voy demasiado, por segunda vez en este mes, a Nueva York, pero a bordo de la nueva Business Class Allegris de Lufthansa, que tengo ganas de probar desde hace meses, desde que salió al mercado. Vamos a embarcar con ellos entonces rumbo a JFK y les voy a mostrar también, si tengo tiempo ahora, algo de la sala VIP de la terminal satélite. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Mi vuelo tiene First Class, tiene la configuración, tiene 4 asientos, pero no están a la venta todavía. Entonces se los asignan a pasajeros de Business Class, pero a Home Members y demás cosas a las que yo no califico. Por lo tanto, voy a tener que volar en un asiento de Business. Me hubiera encantado probar esta First Class, pero bueno, cuando se ponga a la venta lo intentaremos. Esto me mata la salud porque afuera te hielas y aquí dentro te cocinas. O sea, medio como un espiedo. Tuve un problemita en el check-in porque no sé qué pasó, le figuraba mal mi número de pasaporte, había una divergencia entre esta, que es la visa electrónica para entrar a Estados Unidos, y mi billete con Lufthansa. Al final, media hora después lo resolvieron. ¿Ven aquella de enfrente? Bueno, esa es la terminal satélite y es desde donde operan prácticamente todos los vuelos de fuera del espacio Schengen. Es una terminal nueva, debe tener... La pandemia me hace un poco perder la referencia de las cosas, de los tiempos, pero creo que es algo así como 2018 o 2019. Bueno, ya está el trencito aquí, vamos a ver si llegamos a tiempo. Última planta. Y estamos. Es tan perfecto el funcionamiento de todo en este aeropuerto. O sea, además de ser lindo, además de tener alternativas, opciones para comer, para pasar el rato, para fumar, está todo bien organizado, todo smooth, ¿me entienden? Y eso sí, no tiene, es incalculable, es invalorable y me encanta. Aquí tienen, como hablábamos, el sector fumador, además auspiciado por Winston, el Winston Smoking Lounge, y justo detrás la entrada al lounge de Lufthansa. Se los voy a mostrar un pelín y nos vamos para el embarque. El Business Class Lounge de Lufthansa en la Terminal 2 Satélite está ubicado justo enfrente de la puerta K11. A él pueden ingresar pasajeros volando Business o First Class en Lufthansa o en cualquier otra aerolínea de Star Alliance, además de pasajeros con status oro en cualquier aerolínea de Star Alliance. La sala permanece abierta de 5 de la mañana a 10 de la noche. Además de las vistas absolutamente espectaculares a la plataforma, resalto de Lufthansa la tremenda consistencia que mantienen en el diseño de sus salas, siempre sobrias, elegantes y con un aspecto muy limpio. Visité la sala durante la mañana, casi el mediodía, y había bastantes opciones de comida, mucho guiso para mi gusto, pero muchas opciones y alternativas, panes, verduras, frutas, ensaladas, dulces, bueno, en fin, un poco de todo, y una variedad de bebidas bastante impresionante que se piden directamente en el bar. Estos boxes a mí me gustan mucho porque tienen aquí, ¿ven?, para cargar dispositivos y son bastante íntimos. Y todo esto es mucho más abierto, ¿ven? Esta sala no tiene habitaciones para descansar como sí tiene el salón de primera clase de Lufthansa, pero tiene duchas, lo cual tampoco está mal en un momento dado. Esto nunca lo entendí. ¿Por qué 3 televisiones todas con el mismo contenido? O sea, o ponen una grande o ponen cada televisión con un contenido diferente, pero bueno. Bien, después de mostrarles un poco el lounge, nos vamos para el embarque. Voy a ir un poco antes a ver si puedo llegar a agarrar un asiento de primera clase, pero no, las posibilidades no son muchas. El problema es que todavía la primera clase en los aviones que tienen Allegris no está a la venta. Entonces se le asignan a diferentes pasajeros que van por estatus, orden de prioridad, bla.
Así que nada, no voy a poder viajar hoy en primera, voy a viajar en business. Veremos business y en cuanto se pongan a la venta los asientos de first, lo intentaré. Pero bueno, igual estoy ansioso, me interesa, o sea, es un concepto bastante nuevo, diferente, distinto a lo que hay hasta ahora. Y además creo que Lufthansa lo necesitaba urgentísimamente. Hola cosita, qué lindo que es. Bueno, no prosperó mi upgrade a primera clase, pero sí tuve la posibilidad de elegir uno de los 4 mejores asientos que tiene esta Business Class de Allegris en el 350 de Lufthansa. Son los primeros asientos de cada sección de business, la primera fila, y son bastante mayores que el resto y con mucha más capacidad para almacenar cosas. Así que nada, vamos a probar ese asiento a ver qué tal y a ver si podemos ver el resto. Momento muy importante del video. Estoy volando fuera de mi país, fuera de la Comunidad Europea además, así que hay 2 cosas fundamentales que tengo que llevarme. Una, un seguro de salud bueno. 2, una eSIM para mantenerme conectado a datos durante todo mi viaje. Para esto elijo el mejor precio-calidad de cada área. Mi seguro de salud Assist 365 tiene seguros a todo el mundo y con planes que van desde los $50.000 de coberturas hasta el millón. O sea que pueden elegir entre un abanico inmenso. Aquí les voy a dejar un QR donde tienen un código de descuento en todos sus seguros a cualquier lugar del mundo. En cuanto a las eSIM, saben que siempre viajo con Airalo, precio-calidad imbatible. También para ellos les voy a dejar un QR aquí a donde pueden acceder y tener un 10% de descuento en todos sus planes en todo el mundo. Así que queda dicho, después no digan que no se los comenté cuando tengan un seguro malo, cuando no les vaya la internet en el destino. Está dicho. Muy bien, señores, llegó el momento, embarcando al maldito Airbus 350 de Lufthansa con la nueva cabina Allegris. Ay, estoy emocionado, hace rato que no me pasa algo así. Una cabina nueva, o sea, ya va hace tiempo. A ver si puedo mostrarles algo de First, aunque sea cuando paso. Y luego ya nos metemos de lleno en la cabina de business. ¡Hallo! Bueno, miren el asiento en el que no me voy a sentar. Pero bueno, será en otro momento. Vamos a pasar. Esta es, bueno, la suite de delante, la 8. Ven que son todos tipos diferentes de asientos. Este sobre la ventana, este sobre el pasillo. Este un poco mayor también, que es el 7. Los del medio separados. Y luego tienen uno del medio que va solo, que es medio raro. Pero bueno, vas bien aislado. Vas aislado de los laterales, pero vas como metido entre los dos de atrás, no sé yo. Veremos. Y ahora sí, vamos para la segunda sección de business. Miren esto. Miren esta suite. Esta es como una suite nupcial y esta es la mía. Ven que está metida entre paredes más altas que el resto. Eso es lo interesante que tiene mi suite. Luego, por lo demás, lo mismo. Uno sobre la ventana, otro sobre el pasillo, separados, juntos, en fin. Esto es increíble, Ouch. Todas configuraciones distintas. Miren qué poco tiene que ver este asiento con este, que bueno, la diferencia es que está al lado del pasillo, pero con mi suite, que está totalmente cerrada. En fin, hay que hacerse como una especie de curso para ver qué asiento elegir. Creo que elegí sin ningún tipo de dudas el mejor de toda la cabina de business. Estoy muy feliz con mi elección. Miren, aquí tienen para colgar sus pertenencias, aquí tienen otro espacio para zapatos, por ejemplo. Bueno, aquí, enorme, la verdad, la cantidad de lugares que tienen. Otro más aquí en donde viene el amenity kit y los auriculares, pero es un espacio para también almacenar cosas. Esto para colgar los auriculares, miren qué piola. Vamos a hacer el asiento cama.
¿Qué les parece? Miren lo que es, no, es impresionante. El tamaño, además sobra. Ven que no solo es el asiento, tiene un extra de espacio. Y miren lo que es en los pies. No se angosta, al contrario, se ensancha. Si uno cierra esto, pues tiene un pedazo de cama increíble. Súper interesante esta especie de tablet que uno tiene aquí, estos controles, donde uno puede gestionar absolutamente todo. Aquí tienen los presets del asiento. Desde aquí pueden manejar las luces, luz de techo, ¿ven? Ya tengo luz de techo, la iluminación de adelante del asiento y aquí los settings que sirven, bueno, pues los settings básicamente de la pantalla, de los audífonos, el volumen y aquí para vincular auriculares al sistema de entretenimiento, para acceder a internet y el embarque está finalizado. Nos vamos para New York. Bueno, el lavabo, bueno, qué pituco. Muy lindo, todo en madera, amplio, nuevísimo, está claro. Con varios amenities aquí, enjuague dental, cremas, toallitas refrescantes y demás. Esto es interesante porque sirve para sentarse uno, cambiarse, ponerse un pijama. Yo me traigo pijama a los vuelos, sin necesidad de estar ahí haciendo en puntitas de pie malabares. Y otra vez vuelvo a cruzarme con esta maravilla, miren. Sí, ingeniero, sí. ¿Dónde está ese Nobel? Legen Sie immer zuerst Ihre eigene Maske an, bevor Sie anderen helfen. We're the prisoners on your flight today. We will soon leave this stand and be on our way with a flight time expected to be 7 hours and 55 minutes. Kindly make sure that your hand baggage is stowed safely and does not block the emergency exit. Please switch off your laptop and place it in your hand baggage. You're welcome to use lighter devices such as mobile phones or tablets in flight mode. Bueno, y en todo este espacio que hay aquí, un cargador wireless para el teléfono. O sea, apoyas tu teléfono aquí y ya se está cargando. Cómo avanza todo. Nos quedamos atrás, gente. Auriculares pequeños y contundentes, noise cancelling y el amenity kit que se los voy a mostrar en un rato. Lo que me voy a divertir hoy. Miren, esta desde la cola, esta que te muestra el tren delantero para aterrizar, esa debe ser interesante. Bueno, se me tildó. No está disponible, vale. Como lateral. Esta va. Esta se va a quedar. Informationen zum heutigen Flug geben. Sobald wir unseren Reiseflug erreicht haben, bereiten wir unseren Service vor. Danach servieren wir Ihnen das Mittagessen, begleitet von einer Auswahl von Getränken sowie Kaffee und Tee.
Bien, llegó el menú para el almuerzo del vuelo del día de hoy. Entre los entrantes, pato ahumado, atún tataki y bok choy, que es una especie de col marinada. Además, se ofrecen distintos tipos de panes de receta alemana. Entre los platos principales, un goulash, un pescado frito y un kung pao vegetariano. En el apartado de postres, un mix de quesos, una tarta de chocolate con compota de cerezas y fruta fresca. Ya lo dije alguna vez, no está mal repetirlo, no me gustan los planes de internet de Lufthansa, me parecen caros y limitados. Tienen es un máximo de 4 gigas creo que tienen todos los planes. Hay un plan de mensajería que es flat por 9 euros y eso solo es WhatsApp, digamos. Luego hay un plan de 2 horas por 19 euros con un límite también, y el plan de todo el vuelo también limitado es de 29 euros. Me parece caro y además con límite de datos. No. Sistema de entretenimiento de Lufthansa siempre fantástico, una cantidad de películas increíble y divididas por género: drama, comedia, suspenso, acción, novedades. Y también hay asiático, aquí ven, cine asiático, una selección bastante importante. Vamos a ir a comedia, también hay más títulos. No, miren la cantidad de películas que hay. Bueno, en fin, nada, interesante, pantalla gigante, fantástico. Y ahora les quiero mostrar lo mejor de esta suite. ¿Qué es esto? Le dan este botón, se destraba la puerta y una mini habitación privadísima rumbo a New York. Llegó el primer plato, que elegí pato, viene acompañado por una feta de piña, creo, pan blanco recién horneado, una ensalada verde que viene como default en todas las bandejas, aceite de oliva, acheto balsámico, pimienta, sal, vino tinto italiano y agua con gas. Y de plato principal pedí el goulash. Bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es, una carne estofada muy típica de Hungría con puré de calabaza. Y de postre, para terminar, un plato de quesos. Bien, acabamos el servicio de cena, estamos sobrevolando Irlanda y a punto de adentrarnos en el Atlántico para finalmente entrar, supongo que por el norte de Canadá, hasta New York. Bueno, les voy a contar algunas cosas que son normales en un asiento y otras que son absolutamente nuevas para mí. Esta es la firmeza del cojín, en realidad, de la parte de la espalda. Se puede poner más suave o más firme, luego las posiciones normales, pero miren este sistema. Se enfría el asiento o se calefacciona. ¿Pueden creer? Ahora me lo puse, como es invierno, me lo puse a todo lo que da. A ver si sudo un poco. Bueno, me gustaría poder mostrarles lo caliente que está el asiento, es impresionante. Pero lo voy a apagar porque si no me voy a asfixiar. Y después, antes de aterrizar, voy a probar el frío. Iba a decir buenas noches, pero no. Sigue siendo más o menos la misma hora que cuando salimos. Nos llegó esta especie de cena pronta, rara. Patatas con hongos y la otra opción era salmón. Yo no como salmón. Luego un postre de chocolate con mango y fresa, mantequilla, unos pretzels que pedí yo y pedí agua con gas para que no se haga tan duro. Ya pocos minutos antes de aterrizar me pedí un ristretto para cargar energías y encarar el día, porque para mí ya es de noche, pero aquí son las 3 de la tarde. Gerne können Sie sich auch den Film und Board Collection der Rubrik Lufthansa World der Bahn Lufthansa anschauen. Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
¿La Tierra es redonda? Dale. We are starting now approaching to the airport of New York. Kindly make sure that your electronic devices and hand baggage are again stowed correctly for landing. Liebe Gäste, herzlich willkommen am Flughafen von New York. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. We look forward to welcoming you on board again and wish you a pleasant stay here in New York or a comfortable and safe onward journey. Thank you, bye-bye, take care and auf Wiedersehen. Bien, ahora que salgo, miren la diferencia entre un asiento normal, ni les digo la suite, ¿no? El tamaño del sistema de entretenimiento con este del medio que les decía, con el trono. Hasta las pantallas son diferentes. Señores y señores, con esta luz que me favorece muchísimo, acabamos de llegar a JFK, hace un día horrible, llueve, hace viento, un espanto, así que me voy a ir hasta el hotel, me voy a tomar un café, me voy a relajar un poco y les voy a contar con calma mi experiencia en este vuelo que tiene varios detalles que me gustaría comentarles. Muy bien, señores, llegado ya a mi hotel de Nueva York, entre las sirenas que suenan y todos los ruidos que tiene esta ciudad, estoy cerca de Penn Station, que es lo que yo necesitaba básicamente para lo que vine a hacer, en un hotel en el cual desde hace como 10 años que quería quedarme, porque es uno de los hoteles más antiguos de New York, uno de los 10 o 15 hoteles más antiguos de New York, es del 1929, y desde entonces no le han hecho ninguna reforma. Es un desastre, así que no se queden aquí. Hay peores, hay peores, pero esperaba un poquito más. No mucho, pero un poquito más. Respecto al vuelo, qué decirles, la verdad es que volé fantásticamente bien en la suite, en una de las 4 suites que ofrece la cabina Ladies de Lufthansa. No termino de entender bien cómo conviven 3 asientos completamente diferentes en una misma cabina, ni cómo se comercializan. De momento se vende solo el billete de Business Class y no tiene ningún incremento, digamos, por la suite o por el asiento central, el trono. La suite es tremendamente superior a cualquier otro asiento, son solo 4 en toda la cabina. Luego hay 3 o 4 asientos de trono que están bien, pero son en la columna central, no tienes ventana, en fin. Y después los asientos sobre las ventanas, que tienen muchísimo menos espacio que la suite, pero muchísimo menos, un monitor notablemente menor, y no termino de entender cómo va esto. De momento, durante el check-in no pude seleccionar las suites, estaban bloqueadas. En el check-in de Múnich de Lufthansa tampoco pude elegir las suites. Solo pude hacerlo recién en la puerta de embarque del vuelo, a costo cero, pero me da toda la sensación de que esto en un futuro próximo, cuando un poco se organicen, las suites van a tener un incremento sobre la tarifa normal, es decir, probablemente pagues la tarifa de business y después tengas que pagar un extra, 200, 300 euros o lo que fuere, por una de las suites, porque la diferencia es abismal. El resto del vuelo bien, la tripulación poco familiarizada con el avión, de momento. Algunas cosas, me parece que me tocó un chico un poco principiante, estaba yo tomando, le había pedido a él, vino tinto italiano, y cuando me quedaba media copa vino y me lo rellenó con vino francés.
igual entró como piña. Pero son detalles que a alguna persona le puede incomodar. Dormí 2 horas, bueno, un vuelo diurno, hice una pequeña siesta. Muy bien, en el aterrizaje tuvimos un par de inconvenientes, hubo muchísimo viento, muchísimo tráfico, un par de go-arounds también que retrasaron toda la operativa, pero bueno, finalmente logramos bajar bien, un poco de costado para los vientos cruzados, pero bien, los pilotos de Lufthansa lo acomodaron bien. Dicho todo esto, les pido que se suscriban al canal, porque no es posible que el 70 y pico % de la gente que mira los videos no esté suscrito al canal. Suscríbanse, es gratis, activen las campanitas, les llega una notificación cada vez que publique un video, que es una vez cada 15 días, con lo cual tampoco van a tener mucho estrés. Denle like, denle 2 pulgarcitos para arriba, o 1 en realidad, 1 pulgarcito para arriba a este video si les gustó, y si tienen cualquier duda sobre la cabina, sobre cómo consolidar su matrimonio, cualquier cosa en lo que les pueda ser útil, cocina y demás, me lo dejan aquí debajo en la sección de comentarios, que le responderé como siempre a todo el mundo a la brevedad. Les mando un abrazo enorme desde Nueva York. Adiós. Last call for passengers on flight